Y déjenme aquí en live. Eso. Va, ya nada más. Se tarda un poquito. Y ahí vamos. Listo. Ya en lo que queda. Ok, estamos ya, padre, con la señal en Facebook también. Entonces, en el momento, ya está. En el momento que usted quiera empezar, padre, adelante. Bien. Pues muy buenas noches a todas y todos. Vamos a iniciar esta tercera plática que trata sobre el camino al Calvario, la crucifixión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos ponemos en la presencia de Dios para iniciar esta plática. Recitamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre eterno, concédenos la luz de tu Espíritu para que podamos comprender bien el gran amor que nos tuvo nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros y al convertir la cruz en un acto salvador para toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces iniciamos esta tercera plática. Como hice en el tema anterior, primero voy a dedicar unas palabras a recordar lo que ya vimos. Los dos primeros puntos, la cena y la oración en el Monte de los Olivos, fue lo que vimos el primer miércoles y que lo resumí la vez pasada. Entonces ya no me detengo en eso. Me detengo en lo que vimos exactamente la vez pasada, que fueron primero las negaciones de Pedro, después el proceso o juicio religioso o interrogatorio religioso y después el proceso político. En cuanto a las negaciones de Pedro, podríamos recordar que lo que nos presenta el Evangelio de Lucas es una vez que Jesús ha sido tomado preso allí en el Monte de los Olivos, es llevado a la casa del sumo sacerdote, pero no dice más de ello. Lucas va a colocar, antes de hablar de las burlas que hacen de Jesús o del juicio o interrogatorio religioso, va a colocar las negaciones de Pedro. Unas negaciones que están mitigadas, si los vemos con relación a Mateo y Marcos, no se habla en estas de jurar de parte de Pedro, ni de maldecir de parte de Pedro. Evidentemente son cosas equivocadas las negaciones de Pedro, pero Lucas atenúa por reverencia a Jesús algunos aspectos. Sobre todo, Lucas nos da al final de las negaciones de Pedro, nos ofrece la escena de que Jesús mira a Pedro y Jesús lo mira con compasión, con misericordia, como para decirle, ves que tú solo no puedes, necesitas de mí para poderte sostener, para poderme no negar, sino afirmar que eres mi discípulo. Y de esta manera, Pedro se convierte y así convertido va a seguir el proceso de Jesús. Él ya, cuando empiezan las burlas,
ya está convertido de acuerdo a San Lucas. Entonces, de alguna manera es imagen de cualquiera de nosotros que muchas veces traicionamos a Jesús, pero descubrimos su mirada misericordiosa y aceptamos la salvación que Él nos ofrece. El proceso interrogatorio religioso comienza precisamente con las burlas, pero ya una vez que Pedro se ha convertido. Lucas señala que el Sanedrín, el órgano supremo de la autoridad judía, se reúne de día, no en la noche, sino ya de día. Y básicamente el interrogatorio gira en torno a dos preguntas o dos temas. Si Jesús es el Mesías, y Jesús responde, tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Y entonces eso da pie a la segunda pregunta. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? También Jesús responde, tú lo has dicho. Ustedes lo han dicho. No está interrogando el sumo sacerdote, a diferencia de Mateo y de Marcos. Tampoco se habla de la blasfemia que ha dicho Jesús, como aparece en Mateo y en Marcos. Simple y sencillamente al final, nada más dicen ellos, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes lo han oído ya. Entonces no hay ninguna condenación explícita de Jesús, sino inmediatamente ellos lo van a llevar a Pilato para iniciar el proceso político. Ya sabemos que lo llevan a Pilato porque ellos no pueden infligir la crucifixión. Entonces esa muerte queda reservada al poder romano. Entonces ellos van a acusar a Jesús no de aspectos religiosos, sino de aspectos políticos, con calumnias, con deformaciones de su enseñanza. Dicen que prohíbe pagar el tributo, cosa que no es cierto, que él se considera rey, pero en el sentido político de la palabra, y eso tampoco es cierto. Su reino no es de este mundo, es decir, se realiza en esta tierra, pero no es con los criterios ni con los valores de este mundo, y que predica la subversión contra Roma desde Galilea hasta Judea, cosa también que no es cierta. Entonces, en ese sentido, los jefes religiosos, sobre todo, son responsables de su muerte, en cuanto que lo llevan ante Pilato, lo acusan de esas cosas que son falsas, para que él, Pilato, lo sentencie a muerte a la cruz. En 3 ocasiones, Pilato declara que Jesús es inocente. Después de la primera vez que declara, cuando oye que él solivianta a la gente desde Galilea hasta Judea, pregunta que si pertenece a Galilea. Al decirle que sí, lo manda entonces con Herodes. Y es una escena propia de Lucas, el envío a Herodes. Dice que Herodes se alegró mucho porque quería ver a Jesús, pero con una curiosidad malsana, considerando a Jesús como un objeto de entretenimiento, una persona que lo va a tener entretenido a él. Por eso Jesús calla ante Herodes. Y aunque al final se burlan de él y lo visten como rey, no lo condena tampoco Herodes, y eso lo dirá Pilato. Después viene la segunda intervención de Pilato, donde en 2 ocasiones vuelve a decir que es inocente Jesús, además de la primera que había comentado antes de lo de Herodes. Entonces, en total 3 veces declara la inocencia de Jesús. Sin embargo, Pilato es débil, cede a las presiones
y por eso es responsable también de la muerte de Jesús. Él lo condena y lo entrega a los judíos para que lo lleven a crucificar, para que hagan con él lo que quieran. Entonces, digamos, los instigadores son las autoridades religiosas judías o todos los sumos sacerdotes, no todos y cada uno, pero muchos de ellos. Y Pilato en cuanto que cede a las presiones de ellos. Por eso les decía la vez pasada, confesamos el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Lucas omite el dato de la flagelación y la coronación de espinas. No los menciona San Lucas, pues por respeto a Jesús, vamos a decir. Entonces eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver como primer punto el camino al Calvario. Son básicamente este momento de Simón de Cirene, que está dicho en un solo versículo. Cuando se llevaban a Jesús, detuvieron a un hombre de Cirene llamado Simón, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz para que le llevara detrás de Jesús. Ordinariamente los condenados llevaban solo el palo horizontal, el transversal. Los palos verticales estaban ya colocados ahí y ahí permanecían para poder ajusticiar a muchos. Pero el condenado llevaba el palo horizontal. Y era costumbre, pues, pedir ayuda a alguien, porque después de haber sido flagelado el reo, pues muchas veces estaba próximo a desfallecer. Entonces, para que no desfalleciera, había a alguien que obligaban a cargar ese palo en nombre del condenado. Aquí San Lucas pone un dato interesante. Simón de Cirene lleva la cruz detrás de Jesús. Solo San Lucas pone esto. No la lleva en lugar de Jesús, sino detrás del maestro. Es el discípulo que toma la cruz de cada día detrás del maestro y la lleva. Pueden leer ustedes después el texto de 9:23 y 14:27 que hablan de tomar la cruz de cada día en el 9:23, 14:27 si quiere ser mi discípulo que tome la cruz detrás de mí. Entonces, para Lucas, Simón de Cirene es imagen del discípulo que carga la cruz no en lugar de Jesús, sino detrás de Jesús. Entonces, en un versículo, ahí está ese aspecto precioso. Sabemos que San Lucas no ha presentado la flagelación, no ha presentado la coronación de espinas, aunque fueron reales esas, pero no las presenta. Entonces también viene otra escena que es propia de Lucas. La anterior es propia de Lucas, es decir, la llevaba detrás de Jesús. Los demás hablan de Simón de Cirene, pero no dicen detrás de Jesús. Tienes que estar ahí. ¿Por? Después viene este texto de las mujeres. Dice, seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en los que dirán, dichosas las mujeres estériles, las que no concibieron ni amamantaron.
y la gente comenzará a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, escóndanos. Porque si hacen esto con una rama verde, ¿qué no harán con una rama seca? Junto con Jesús, llevaban a 2 malhechores para ejecutarlos. Van unas mujeres que son de Jerusalén. Son distintas de las mujeres que presenta San Lucas, que contemplan el acontecimiento de la muerte de Jesús, que estarán también atentas a ver dónde sepultan a Jesús, y las que preparan los aromas para ungirlo el día pasando el sábado. Entonces son diferentes. Quizá eran plañideras que en muchas ocasiones se presentaban allí ante los reos que llevaban a llorar su suerte. A Lucas no le interesa tanto la identidad de ellas, quiénes en concreto eran, sino su actitud, que es en el fondo un llamado a la conversión que hace el Señor Jesús. Por eso propio de Lucas son las palabras a las mujeres que se lamentaban por él. Son dichosas las estériles. Fíjense como una maldición que era en la Biblia. O sea, un oprobio que era la esterilidad, el no tener hijos, en ese momento será una bienaventuranza. Por eso dice, lloren más bien por ustedes y por sus hijos o su posteridad. Porque si esto hicieron con una rama verde, con Jesús, que es inocente, que no es culpable, ¿qué no harán con una rama seca? Es decir, con todos nosotros que somos pecadores, que somos frágiles, que somos débiles. Entonces, un llamado a convertirnos todos. Todos estamos llamados, como estas mujeres de Jerusalén, que quizá tenían el oficio de plañideras, de lloronas, a convertirnos, a reflexionar en nosotros mismos, que somos ramas secas. Porque si en Jesús, que es la rama verde, han hecho eso, pues con más razón podrán hacer lo mismo con nosotros, que somos culpables. En este mismo pedazo presenta también a los 2 malhechores con Jesús. Era costumbre castigar a varios con la crucifixión, no solo a una persona, sino a varios, hacerlo público, pues para escarmiento de las demás personas. Era un castigo que era horroroso, terrible, y que, de acuerdo a las autoridades romanas, servía para intimidar a aquellos que se rebelaban contra el imperio romano o que hacían el mal. El segundo apartado es la crucifixión y la muerte de Jesús. Son varias escenas. Voy a ir leyendo algún texto. Estamos leyendo así en orden de la Biblia los textos y comentarlo brevemente. Dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Después hicieron un sorteo y se repartieron sus ropas. El pueblo estaba contemplando. Los jefes se burlaban y le decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados romanos, supone, o al servicio del romano, también se burlaban de él
y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había un cartel con la inscripción: este es el rey de los judíos. Llegan pues al lugar de la calavera, al Calvario, que estaba fuera de las murallas o puertas de la ciudad de Jerusalén. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 12, nos presenta cómo lo de Jesús, pues no es un sacrificio ritual, porque murió fuera de la ciudad santa de Jerusalén. Es un sacrificio existencial, donde entregó su vida. Dice: por eso Jesús, dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 12, por eso Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Los que han ido a Jerusalén saben que hoy el Calvario, la iglesia del Calvario, la iglesia del Sepulcro, está dentro de las murallas. Pero, digamos, esa parte donde está la iglesia del Calvario, del Santo Sepulcro, antiguamente estaba fuera de las murallas de Jerusalén. No era, por supuesto, una iglesia todavía. Entonces era un pequeño montecito donde allí ya estaban clavados los palos verticales y ya nada más iba a poner el palo horizontal y ahí crucificar a la persona, al reo de muerte. Entonces no es un sacrificio ritual el que Jesús ofrece en su vida, sino es el sacrificio de su propia existencia. Tan no es ritual que no es ni siquiera en el templo, pero ni siquiera dentro de la ciudad santa. Es fuera de las puertas de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén. Sabemos que nosotros estamos acostumbrados a oír las 7 palabras de Jesús o 7 frases de Jesús. De esas 7 frases de Jesús, solo hay una donde Mateo y Marcos coinciden en la traducción. En la pronunciación aramea cambia un poquito. Elí, Elí, lama sabactaní, o Eloí, Eloí, lema sabactaní. Solo esa coinciden. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única que tiene Mateo, es la única que tiene Marcos. Ellos dos coinciden en esa. Lucas va a presentar 3 frases distintas. Las vamos a ver. Y Juan va a presentar otras 3 diferentes. Por eso lo que nosotros hacemos cuando decimos las 7 palabras de Jesús, pues mezclamos los evangelios. En cambio, cuando leemos el Domingo de Ramos, por ejemplo, el evangelio en este año, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, el próximo año según San Mateo, o el siguiente según San Marcos, pues leemos lo que en ese evangelio aparece. En Lucas 3 palabras. La primera: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es una palabra de misericordia y de perdón de parte de Jesús. Jesús nos enseñó a ser misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso y como Él fue misericordioso. No saben lo que hacen, quiere decir, están cegados. Digamos, si se hubieran dado plenamente cuenta, quizá no lo hubieran hecho. Es un intento de exculpar a los responsables de esa muerte, porque es el verdadero perdón.
Después se habla de que sortean su ropa. Era costumbre en cualquier crucifixión de sortear la ropa de los que eran crucificados. Muchas veces los crucificaban así desnudos, a veces en señal de burla, y también pues como un escarmiento para todos. El pueblo judío, nos pone San Lucas, contempla, pero es una contemplación que después va a decir San Lucas, se convierte en un arrepentimiento. Después de que muere Jesús, nos va a señalar que ellos se golpearon el pecho como una expresión del arrepentimiento que tienen. Las burlas de los jefes, primero de los jefes judíos, pues responde al interrogatorio que hicieron de Jesús. ¿Es el Mesías, es el Hijo de Dios? Pues que se salve a sí mismo como él salvó a otros. Eso es lo que le decían en el proceso religioso. Los soldados que intervienen en nombre de los romanos, aunque pudieron ser gente judía o gente de otros lados, tomados como soldados o gente romana, pues también se van a burlar, le ofrecen vinagre, la bebida amarga, le dicen, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, ahí se sintetiza en la cruz de Cristo tanto el proceso religioso como el proceso político. Aparte, como era costumbre en todos lados, encima de la cruz estaba el cartel con esa inscripción, este es el rey de los judíos. Bueno, en otros evangelios aparece Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces aquí San Lucas pone, ese es el rey de los judíos. O sea, ¿por qué lo mataron? Porque se hizo pasar como rey de los judíos. De alguna manera abarca el aspecto religioso, es el Mesías, el rey, el aspecto político malentendido. Porque Jesús no se proclama poderoso de este mundo, sino servidor de este mundo. Luego viene una escena propia de San Lucas. Los evangelistas han hablado de los 3 que fueron crucificados, pero solo San Lucas pone esta escena. Uno de los malhechores que estaba colgado junto a él lo insultaba y decía, ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En esto pueden coincidir con otros evangelistas. Pero la intervención del otro, el 40 al 43, eso es propio de San Lucas. El otro lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera respetas a Dios cuando estás sufriendo la misma pena? Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero él no hizo nada que merezca castigo. Y agregó, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena del buen ladrón, como solemos llamar, es exclusiva de San Lucas. O sea, en los otros evangelios, nada más se habla que condenaron a 2 malhechores con él, pero no se habla de la conversión de uno. Uno de los malhechores lo insultaba, eso aparece en otros evangelios. Si eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. O sea, demuéstralo con un milagro y de pasadita sálvanos a nosotros. El otro, el que llamamos buen ladrón, le expresa a su compañero una auténtica confesión o examen de conciencia con 3 pasos fundamentales. Primero, el reconocimiento del propio pecado. Le dice a su compañero, ni siquiera respetas a Dios
por estar sufriendo esta pena. Nosotros recibimos lo merecido por lo hecho. O sea, nosotros somos culpables. Nosotros merecemos esta condena. Segundo, la confesión de la inocencia de Jesús. En cambio, no hizo nada malo. Y por último, la súplica confiada. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjense cómo esto es un modelo para cualquier cristiano. Cuando nosotros confesamos, nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no solo reconocemos nuestro pecado, sino que reconocemos la bondad, el amor, la misericordia de Dios y lo invocamos en su misericordia. Reconocemos que Dios es inocente y nosotros somos los culpables, que Jesús no ha hecho nada malo, que somos nosotros los que estamos equivocados. Y por eso también suplicamos con estas u otras palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y como respuesta a esta petición viene la segunda palabra o frase de Jesús en San Lucas, que está en una frase de perdón, de misericordia. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El adverbio hoy es muy interesante en dos libros fundamentalmente. En el libro del Deuteronomio, muchas veces insiste: escucha, Israel, hoy lo que el Señor te dice. O sea, hoy te está hablando el Señor. Hoy nos presenta el camino del bien y del mal. Camino de la bendición y de la maldición. Para que elijamos nosotros el camino del bien, de la bendición. Pero el día de hoy. En San Lucas varias veces utiliza este adverbio temporal el evangelista. Por ejemplo, en 2:11, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, les dicen: hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En 4:21 es cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y después de abrir y leer el rollo del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a liberar a los cautivos, etcétera, a proclamar el año de gracia del Señor. Después dice que enrolló el volumen y lo entregó al encargado y todos sus ojos están atentos hacia él. Y entonces Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura que han escuchado. ¿Sí? Hoy se ha realizado. Y es el hoy perpetuo. Jesús siempre está para liberar, para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, a los que estamos oprimidos por el diablo, por el pecado. Jesús nos está ofreciendo hoy la liberación. Después del capítulo 19, los versos 5 y 9, es cuando con Zaqueo, primero cuando está en la higuera, dice: baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo baja pronto y le abre, lo hospeda en su casa. Y ahí, después de que Zaqueo reconoce la buena noticia de Jesús y se convierte: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, es
el hoy perpetuo de Dios que se le ofrece no solo al ladrón arrepentido, sino a todos nosotros. Y lo del paraíso está de alguna manera inspirado en Isaías 51:3. Voy a leer desde el versículo 1. Escúchenme ustedes que anhelan la justicia y buscan al Señor. Miren la roca de donde los tallaron, la cantera de donde fueron extraídos. Fíjense en Abraham, su padre, en Sara que los dio a luz. Cuando lo llamé, él era uno solo, pero lo bendije y llegó a ser una multitud. Del mismo modo, el Señor consuela a Sión y a todas sus ruinas. En el capítulo 51 está el profeta que habla a los desterrados que están en el exilio en Babilonia. Y se convertirá su desierto en un Edén, o sea, en un paraíso. Su tierra árida en el jardín del Señor. En ella habrá gozo y alegría, acción de gracias y cantos de alabanza. A esto alude con la palabra paraíso. O sea, de alguna manera se nos está presentando de una forma simbólica cómo la cruz se convierte en salvación para este pecador que reconoce su pecado, que reconoce la inocencia de Jesús y que implora estar ahí en su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy perpetuo de la salvación. Jesús. La cruz, pues, es salvadora para todos nosotros. Y era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta media tarde, porque el sol había dejado de brillar. La cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y después de decir esto, expiró. El oficial romano, viendo lo que sucedía, glorificó a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que se había congregado para observar este acontecimiento, al ver lo sucedido, se retiraba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea contemplaban todo esto. Las tinieblas y la cortina del templo que se rasga en Lucas son acontecimientos que suceden antes de la muerte de Jesús. Los demás evangelios son contemporáneos a la muerte o inmediatamente que sucede la muerte de Jesús. Para San Lucas son como señales del poder de las tinieblas. Las tinieblas, pues más que todo es un valor simbólico, no necesariamente un acontecimiento astronómico. Es lo que San Lucas ha dicho desde poquito antes de la pasión, en el 22:3, dice: entonces Satanás se introdujo en Judas, llamado Iscariote, del grupo de los 12. Y en el versículo 53, Jesús va a decir, voy a leer desde el 52, después dijo a los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido con espadas y palos como si fuera un delincuente. Sin embargo, yo estaba todos los días con ustedes en el templo y no me apresaron. Pero este es el momento en que les toca actuar a ustedes, porque es la hora del poder de las tinieblas. Entonces, las tinieblas simbolizan ese poder del mal que aparentemente vence a Jesús. Aparentemente. Porque sí, realmente Jesús murió,
pero el Padre lo va a resucitar. El velo del templo, aquí en San Lucas, está asociado a las tinieblas, pero se puede evocar también el poder de las tinieblas. Y más que no es tanto cuando hablan los evangelistas que el velo se rasgó en dos, que así haya sucedido físicamente con el velo del templo, sino es un simbolismo para decir se acabó la antigua alianza y empieza una nueva alianza. Se llega a su culmen la antigua alianza con la nueva alianza realizada en la sangre de Jesús. Para San Lucas es importante, tanto desde antes, mostrar cómo en Jesús desde pequeño acudía al templo, en 2:49 está eso, cuando se pierde entre los doctores de la ley, estaba en medio de ellos en el templo, o cuando llega y purifica el templo, se pone a enseñar en el templo y repetidamente dice, yo enseñaba en el templo, o Jesús pasaba las mañanas enseñando en el templo y por las noches iba al monte de los olivos. Entonces, Jesús enseña en el templo. Los cristianos en San Lucas también se presentan yendo al templo. Precisamente el final del Evangelio de San Lucas, como lo veremos la próxima semana, se nos dice que los discípulos estaban en el templo alabando a Dios. Y en los Hechos de los Apóstoles se presenta de diversas maneras, pues el acudir al templo de los discípulos. Entonces, para San Lucas, la ruptura con el templo va a venir hasta el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras ellos acuden al templo, es cuando ya, podríamos decir, se separa el cristianismo y el judaísmo. La tercera y última palabra de Jesús en San Lucas es de confianza en su Padre Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La frase tomada del Salmo 31, verso 6. Que de alguna manera nos recuerda lo que Jesús habla de la confianza en Dios. Y es interesante que las primeras palabras de Jesús, que Jesús pronuncia de acuerdo al evangelista San Lucas, pues son cuando los papás lo encuentran en el templo. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y termina su vida implorando a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De alguna manera es como una inclusión. La primera palabra de Jesús es, no se ven que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y el final de su existencia, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal manera que Jesús expira no pasivamente, sino entregándose a su Padre Dios. Y su Padre Dios lo va a resucitar. Es interesante que de las tres palabras que presenta, tres frases que presenta San Lucas, dos son palabras de perdón y de misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen y hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de misericordia. Y la tercera es palabra de confianza. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el primer mártir, el primer testigo de Jesús, que significa la palabra mártir, testigo de Jesús, pues es Esteban. Y Esteban también va a terminar sus días repitiendo las oraciones, el espíritu de las oraciones de Jesús, pero dirigiéndoselas ya a Jesús.
ya no al Padre. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban suplicaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, poniéndose de rodillas, gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de decir esto, expiró. Pues en el orden inverso les presenta. Primero, expresa su confianza en Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después muestra el perdón para sus verdugos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es lo mismo que hizo Jesús. Estamos presentados en orden inverso y ya no dirigido a su Padre Dios, sino de parte del primer testigo dirigido hacia Cristo Jesús. Entonces, es otro prototipo de enseñanza para nosotros. El oficial romano glorifica a Dios y exclama, verdaderamente este hombre era justo. Fíjense cómo en San Lucas hay esa insistencia. Pilato 3 veces dice que es justo. Pilato dice que Herodes también lo consideró justo, pues no lo condenó a muerte. Y bueno, aquí San Lucas quiere vernos simplemente que es inocente Jesús, sino que siempre fue fiel y obediente a la voluntad de Dios. La gente que se había congregado y se vuelve arrepentida, no dice no utiliza la palabra arrepentida, pero dice se retiraba golpeándose el pecho, un signo del arrepentimiento, así como el publicano que va al templo y se golpea el pecho, ten misericordia de mí. O sea, así hace toda la gente. Los conocidos y a las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, distinta de las mujeres de Jerusalén, las que eran plañideras, que eran como lloronas, mantienen una actitud contemplativa que es propia de cualquier discípulo o discípula del Señor. Y esto además enlaza con el siguiente texto, que es ya de la sepultura de Jesús. Por último, la sepultura. Había un miembro del Consejo de Ancianos que se llamaba José. Este era un hombre bueno y justo que esperaba la llegada del reino de Dios y no había estado de acuerdo con las decisiones y acciones de los demás. Era de la ciudad de Arimatea, en la región de Judea. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, en el que hasta entonces nadie había sido sepultado. Era un día viernes y ya estaba por comenzar el sábado. Acuérdense que el sábado comienza desde la tarde del viernes. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José, vieron el sepulcro y cómo colocaban allí el cadáver. Cuando regresaron a sus casas, prepararon perfumes y mirra. Sin embargo, el día sábado tuvieron que observar el descanso como está mandado en la ley. Primero, la descripción que hace Lucas de José de Arimatea. Era un miembro del Sanedrín, del Consejo de los Ancianos, una persona importante. Lo describe como un hombre bueno y justo que esperaba la llegada del reino. No estuvo de acuerdo con el Sanedrín en el hecho de pues, la condena implícita que hacen o el mandarlo con Pilato. Y nos da la localidad de donde era, de Arimatea, de la región de Judea. Él pide a Pilato el cuerpo de Jesús. En los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pues
solo José de Arimatea. En San Juan pone junto a José de Arimatea también a Nicodemo. En otros evangelios aparece como que era discípulo de Jesús. Aquí Lucas lo describe en la práctica como un discípulo bueno y justo que esperaba la llegada del reino. Bajando de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido enterrado. Dice, era viernes, ya estaba por comenzar el sábado, que como les digo, de acuerdo a la cronología de San Juan, esa noche del viernes ya se celebró la cena pascual, ya no la celebró Jesús, ya estaba muerto, pero los judíos celebraron la cena pascual la noche del viernes y el sábado era sábado y coincidía con la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua podía caer en cualquier día de la semana. Ese año coincidía que era sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, ¿se acuerdan que San Lucas presenta a las mujeres ahí en el capítulo 8, versos 1 al 3, que acompañan a Jesús y que de alguna manera le ayudan a Jesús, no solo con sus bienes, sino también en sus recorridos. Después de eso, Jesús recorría muchas ciudades y pueblos predicando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Estas eran María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus bienes. O sea, las mujeres son las que están ahí en el momento de la muerte de Jesús, la muerte de la sepultura. Los conocidos, pues que no sabemos si se refiere a algún discípulo o simplemente es una cosa genérica, están desde lejos. Ellas, las mujeres, regresaron a casa y prepararon perfumes para embalsamarlo, pero el sábado observaron el descanso de la ley. Como el sábado concluía ya cuando empezaba la noche del primer día de la semana, pues ya no fueron al sepulcro en ese momento, sino se van a esperar hasta lo que hoy conocemos como domingo, que era el primer día de la semana. De esta manera se prepara así el relato siguiente. Ellas van a ser las privilegiadas en recibir por primera vez el anuncio de que Cristo ha resucitado. Recapitulación. Primero, una cosa general. Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el elegido de Dios, ha sido llevado a la muerte y ha sido asesinado injustamente. Esto es muy fuerte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el discurso de Pentecostés, pues Pedro recuerda precisamente que ellos han matado al autor de la vida. O sea, en capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice, a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros y prodigios y señales maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes, como todos saben, a este hombre que fue entregado de acuerdo con el plan y la provisión de Dios, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de los infieles, o sea, por medio de los paganos, de Pilato, vamos a decir. Pero Dios lo resucitó, librando de las angustias de la muerte. Y en el capítulo 3 también va a hablar de esto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y renegaron de él cuando Pilato había juzgado que debía ser puesto en libertad. Ustedes renegaron del santo y justo y pidieron a que se les concediera la libertad de un homicida. Mataron al jefe de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y de esto nosotros somos testigos. Pues por un lado, Jesús ha sido matado, injustamente asesinado, pero a la vez es cierto que Jesús dio su vida voluntariamente por amor a todos nosotros. Las dos afirmaciones no se contradicen, porque Jesús, previendo que su vida iba a acabar mal, quizá al principio no sabía cómo iba a terminar, pero poco a poco se dio cuenta que iba suscitando oposición de las autoridades, sobre todo judías, principalmente cuando purificó el templo y echó fuera a los vendedores del templo. Pues no obstante eso, él sigue su predicación, su actuación. O sea, da su vida voluntariamente. No se ofrece a la muerte, así no se entrega a ellos voluntariamente, sino lo toman preso, pero interiormente le está dando la vida por nosotros. Siempre me gusta recordar a San Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, que fue asesinado, todos sabemos, en 1980, pues porque él sabía de las amenazas de muerte que tenía. Y sin embargo, no se cayó, siguió adelante con su pueblo, defendiendo a los más pobres, condenando las atrocidades que hacía el gobierno, y en ese sentido voluntariamente dio su vida, pero lo mataron a él. Entonces Jesús ha dado su vida por amor a todos nosotros, mostrando su misericordia. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Salvándonos y liberándonos de toda opresión y mal. No solo al buen ladrón, sino a todos nosotros nos salva. Y poniendo él su confianza en Dios su Padre. Le dijimos que Lucas omitía la flagelación y la corona de espinas. El cristiano está llamado a padecer por el nombre de Jesús. Sobre todo en San Lucas es muy clara que la persecución es la vida ordinaria del cristiano. Por eso cuando la primera oración que hacen los cristianos perseguidos en el capítulo 4, después de haber recibido el don del Espíritu, ellos dice ahora Señor, mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con valentía. No le piden que cesen las persecuciones, sino que tengan la valentía de predicar su palabra. Entonces el cristiano está llamado a eso. Jesús es inocente en la rama verde, no en la rama seca. Él no hizo nada que merezca este castigo, dice el buen ladrón. El centurión dice, este hombre era justo. Jesús no hace ningún milagro para su provecho. No se salva a sí mismo, sino acepta las consecuencias de su entrega y de su amor, muriendo por todos nosotros. Sus tres palabras o frases, dos de misericordia y perdón. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, y hoy estarás conmigo en el paraíso. Y una de confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son ejemplo para cualquier cristiano, como fue ejemplo para Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu,
no les tomes en cuenta este pecado. Hay actitudes negativas de unos, como los jefes y los soldados que se burlan de Jesús, o el malhechor que exige la salvación terrena sin respetar a Dios. Son actitudes negativas que debemos evitar de esta parte del relato. Y hay muchas actitudes positivas que se nos presentan. Simón de Cirene lleva la cruz como discípulo de Jesús, detrás de Jesús, no en lugar de Jesús, sino detrás de él. Es discípulo. Las mujeres de Jerusalén que lloran y se lamentan por Jesús, él las entra invitándolas a la conversión. Si esto han hecho en la rama verde, ¿qué no harán en la seca? Entonces, una invitación a la conversión. El pueblo contempla a Jesús en la cruz. Para San Lucas, el pueblo no es responsable de la muerte de Jesús, son los dirigentes. La multitud vuelve arrepentida al final, se golpea el pecho. El malhechor arrepentido implora la misericordia. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las mujeres de Galilea, que lo han acompañado, contemplan a Cristo crucificado o ven a Cristo crucificado, contemplan también y ven, acompañan a José de Arimatea el momento en que lo envuelve en una sábana y lo deposita en el sepulcro y preparan la unción de Cristo. Son modelo del discipulado esas mujeres. A diferencia de los discípulos que por lo menos por San Lucas, por San Marcos sabemos que todos huyeron, que Pedro lo negó, que Judas lo traicionó, pues las mujeres se portan valientemente y son verdaderas discípulas de Jesús. El oficial romano, el centurión, glorifica a Dios, que es un tema también muy querido por San Lucas. Ahí les señalé antes algunos textos de esa glorificación a Dios. Y reconoce a Jesús no solo que es inocente, sino que es fiel ante Dios y ante su Padre. José de Arimatea es bueno, justo, espera el reino, no estuvo de acuerdo con la decisión que ellos tomaron y pide autorización a Pilato para sepultarlo. Ahí tenemos una serie de personas que nos invitan también a tomar el ejemplo de ellos, para tomar la cruz detrás de Jesús, para convertirnos, para contemplar a Jesús, para preparar lo que necesita Jesús, glorificar a Dios y reconocer su inocencia, etc. Pues estos son los rasgos principales de la pasión, muerte de Jesús en San Lucas. Con esto concluyo esta sesión. Si hay alguna pregunta, y la puedo responder con todo gusto. Pues no sé, padre, ahorita en el chat no se ve nada. Bueno, ya aquí hay. Marcela Hernández pregunta que ¿se sabe si Jesús cargó con la misma cruz en la que fue crucificado? Se supone que sí, pero con la parte nada más horizontal es lo que se acostumbraba. O sea, la parte vertical ya se quedaban ahí en el Calvario, en esa montañita, bueno, una montañita pequeña, por supuesto. Ahí se quedaban, y entonces nada más llevaban el palo transversal. Entonces, pues es lo más seguro que él haya sido crucificado
en ese palo transversal de sus manos. Bueno, padre, le dan las gracias y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que la quiera escribir en el chat. Pues no, padre, parece que fue la única pregunta el día de hoy. Pues muy bien, que Dios nos bendiga, nos ayude a contemplar a Cristo que murió por nuestra salvación, a reconocer en la cruz la salvación del mundo, la salvación de todos nosotros. Así sea. La Así bendición sea. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Padre, noches, descanse. gracias, padre Juan Carlos. Y bueno, gracias, padre Junco, por su plática. Y bueno, el video estará disponible en Facebook de la parroquia. La próxima semana vamos a ver lo de los discípulos de Maús, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Descanse, padre, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Padre Juan Carlos. Gracias, Buenas Padre noches Carlos. a Gracias, todos. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, padre, voy ya a terminar la sesión. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la conferencia. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor de Dios. Que estén muy bien. Que descansen todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, maestro.